Bien, chicos. Sí, ahí está grabado. Chicos, miren, vamos a ver la unidad número 5. Bien. Recuerden que dijimos que la clase hoy miércoles íbamos a empezar con la unidad número 5. Quizás, chicos, de la semana que viene a la otra, quizás la otra semana, vamos a tomar una especie de evaluación múltiples. Creo que van a ser autores, eso es lo que estamos determinando. ¿Profe? Si van a ser Aristóteles, ¿sí? Se escucha Se le mal. corta. Se corta, a ver, espérense. Entonces esperen un momentito que voy a cambiar. Voy a cambiar el internet. Bueno. Esperen un chiquito, por favor. Gracias. Bueno, chicos, espero que no me escuchen bien y que no haya interferencia, porque hemos tenido bastantes problemitas con la conectividad esta semana y la semana pasada en otras materias, con los otros profesores. Así que estaba muy lento, muy lento. No sé por qué será el tema. Yo en esta máquina es mucho más rápido, pero no tenemos cámara. Chicos, miren, vamos directamente, que necesito que se focalicen en la unidad número 5. Unidad número 5, mire el título que tiene, Origen y necesidad del Estado. Bien, fíjense en que la unidad número 1, para que ustedes vean el hilo conductor, por qué llegamos a desarrollar el origen y necesidad del Estado. En la unidad número 1 hablamos sobre lo que es la ciencia política, las metateorías, los enfoques del conocimiento de la ciencia política. Hemos visto la actividad política, bien, hemos visto la filosofía política, la sociología política, etc. Hemos visto dos autores, Aristóteles y Maquiavelo, lo hemos confrontado en cuanto a lo que ellos definen o entienden por lo que es la ciencia política, bien. Después hemos seguido, a continuación del programa, hemos empezado a definir lo que es el Estado, bien, el Estado, hay distintas definiciones. Después, en otra unidad, han visto los elementos, en la unidad número 3 hemos visto los elementos y los supuestos del Estado, ¿bien? Después, en la 4, lo han visto con la licenciada Ramos, han visto ustedes otras temáticas relativas, ¿no?, al Estado también, o a los regímenes o formas de gobierno, ¿bien? Han estado ustedes viendo distintos autores, distintas clasificaciones, bien. Pero, chicos, acá viene la pregunta, ¿cuál es el origen del Estado? Y además, si queremos saber cuál es el origen, tenemos que determinar cuál es su origen, si es necesario la existencia del Estado. Bien, con eso empezamos con este interrogante comenzamos la unidad número 5. Por eso se denomina origen y necesidad del Estado. Más adelante ustedes van a ver si el Estado tiene una finalidad, cuál es el fin del Estado. Bien, después van a ver ustedes en otra unidad cuáles son las funciones exclusivas del Estado. Si el Estado tiene funciones que son exclusivas y excluyentes, que solamente el Estado las puede llevar a cabo, ¿bien? O sea, eso lo vamos a ver en las bolillas siguientes. Bien, entonces, unidad número 5, ven ustedes, origen y necesidad del Estado. Bien. Chicos, ven la imagen, ¿no es cierto? ¿La están viendo? ¿La pueden ver en la pantalla? Porque la vez pasada, sí, bien, bien. No quería saber porque la vez pasada yo lo veía, pero ustedes no. Fíjense, miren lo que vamos. Ustedes tienen que comenzar haciendo la siguiente afirmación o la siguiente tesis. Todos los seres humanos o todos los hombres, somos seres racionales, somos seres libres, ¿bien? Por lo tanto, muchas veces, a pesar de tener esa libertad de ser seres racionales y libres, muchas veces nos encontramos en situaciones de dominación. Nos encontramos en situaciones de dominación. Cuando hablamos de dominación, significa que alguien nos da órdenes.
Es decir, alguien manda y otros obedecen, gobernantes y gobernados. Entonces, a pesar de que somos libres, que somos seres racionales, ¿bien? Nos encontramos frente a esa situación como ha puesto María Emilia, al poder, el poder de dominación. Es decir, cuando hablamos de poder de dominación, chicos, nos referimos a la existencia de una autoridad, ¿bien? Que nos va a dar, ¿quién? Las órdenes, nos va a dirigir, nos va a coordinar. Recuerda cuando vimos a Aristóteles, Aristóteles ya sostenía en la edad antigua que la polis requiere de una autoridad, ¿bien? Es necesario la existencia de una autoridad. En este caso, cuando vemos esta unidad, la unidad número 5, vemos lo que vamos a tratar de responder si el Estado es necesario y cuál es su origen. Fíjense, acá hay diferentes teorías, chicos, para responder si el Estado es necesario o no. Bien, por un lado van a ver el realismo filosófico. ¿Cuál es el pensador o filósofo que hablaba o estaba dentro de la línea del realismo filosófico? Realismo filosófico, a ver si recuerdan ustedes. ¿Qué pensador o qué filósofo lo ubicamos dentro del realismo filosófico? Aristóteles, ahí nomás, Aristóteles, chicos. Recuerden cuando vimos en el documento de cátedra, el documento de Aristóteles, ahí el título dice realismo filosófico. Bien, ¿se acuerdan porque era realista? ¿A qué se oponía? Bien, fíjense, acá cuando hablamos del origen y necesidad del Estado, hay una teoría que dice que el Estado, chicos, tiene un origen natural, que es algo vital, que es algo necesario para el hombre. Bien, el Estado, llamado también comunidad política, es necesaria y tiene su origen es natural. Esto lo dice el realismo filosófico, que lo sustenta Aristóteles, como ustedes colocaron. Entonces, esa es la primera teoría ustedes que van a encontrar. Por otro lado, van a encontrar otra corriente filosófica llamada individualismo filosófico y también el atomismo social. Cuando hacemos referencia al individualismo filosófico, chicos, individualismo viene de individuo, ¿bien? Individuo. El individuo es una persona que está sola, ¿bien? Que no necesita de los demás. Por eso vamos a ver en esta unidad a los individualistas. Y se contrapone a Aristóteles, porque Aristóteles decía que el hombre es un ser social por naturaleza, que necesita a los demás. En cambio, el individualismo dice que no, que el hombre vive en un estado, que ya lo vamos a explicar más enseguida, vive en un estado presocial, en un estado prepolítico, antes que surgiera la comunidad política llamada Estado. ¿Bien? Entonces, esa es la otra teoría que denominada individualismo filosófico, que conjuntamente con el atomismo social consideran que el Estado responde, la existencia o la creación del Estado responde a una conveniencia parcial de la criatura. Conveniencia parcial de la criatura. ¿Cuándo van a entender esto ustedes? ¿Qué significa conveniencia parcial? Cuando veamos a Hobbes, a Locke y Rousseau, ahí vamos a ver, chicos, por qué se crea al Estado. Si por razones de seguridad, si es por temor, si es por la evolución que se da en el hombre, ¿bien? Eso vamos a ver. Entonces, la segunda corriente filosófica llamada individualismo filosófico y también colocamos al atomismo social, sostiene que el Estado responde a qué? A una conveniencia parcial de la criatura, a una conveniencia parcial de las personas o seres humanos. Ya vamos a ver si es conveniente, o sea, que por conveniencia va a asistir el Estado. En cambio, el realismo filosófico decía no, que el Estado, la existencia del Estado es vital, es necesario, bien, es conveniente. Y por último, chicos, vemos la tercer corriente, llamada teorías anarquistas, y ahí ubicamos al marxismo. Ellos sostenían que el Estado, estas teorías o estas corrientes, sostienen que el Estado carece de justificación, ¿bien? Que la existencia del Estado importa una violencia. Estas teorías, chicos, o pensamientos anarquistas y marxismo estaban en contra de la existencia del Estado. Fíjense en que Karl Marx sostenía que el Estado es un instrumento, o sea, es decir, que lo cosificaba, era como un objeto, como una cosa el Estado, que es un instrumento de la clase dominante, que es un instrumento de opresión, ¿bien? Que oprimía
a la clase proletaria. Es decir, que habían dos clases antagónicas, la burguesía y el proletario. Entonces, el Estado, como estaba a cargo o estaba dominado por la clase dominante, el Estado constituía un instrumento de opresión. Bien, entonces quedó claro las tres teorías, las tres corrientes o pensamientos, donde nosotros vamos a tratar de ver si el Estado, ¿a qué responde? ¿Por qué es necesario el Estado? Si es necesario o no. Entonces, por un lado, el realismo filosófico dicen que es vital, que es necesario el Estado y que su origen es natural. Desde que el hombre nace, está dentro de una polis. Bien, vive dentro de una polis, porque dentro de la polis, recordemos, el hombre satisface todas sus necesidades. Bien, fuera de la polis, o es un semidios o una bestia. Eso lo decía Aristóteles. La segunda, volviendo para que tratemos de ir sintetizando, la segunda corriente es llamada corriente filosófica llamada individualismo, ¿bien? Y también incluimos el atomismo, que consideran que el Estado responde, la existencia del Estado responde a una conveniencia parcial de los individuos. Y la última es la que carece de justificación. El Estado carece de justificación, que proviene de una alienación humana, dice, importa una violencia, como les dije recién, es un instrumento de opresión, ¿bien? El instrumento de donde van a existir dos clases, una clase explotadora y la clase es de los explotados, ¿bien? Entonces, el Estado, estas teorías marxistas y anarquías decían que el Estado no debía, o sea, era un ideal, que el Estado hay que eliminar la división, la lucha de clases y también, por ende, el Estado, ¿bien? Estas teorías directamente dice que no carece, no tiene justificación la existencia del Estado. ¿Quedó claro? Por eso serían las tres respuestas para dar respuestas a los interrogantes de si es necesario o no la existencia del Estado. ¿Bien? De justificación, ahí dice, ahí está, carece de justificación. No está justificado su existencia, no es necesario la existencia del Estado. Eso le dice la tercera teoría, anarquista o incluido Marx, Karl Marx. ¿Bien? Entonces, esas tres que queden claras, chicos. Las teorías anarquistas, marxistas, las teorías individualistas y el atomismo social, y por último, el realismo filosófico. Eso tiene que quedar clarito, chicos, cuando vamos a ver, vamos a indagar, vamos a investigar, vamos a analizar si el Estado es necesario o no. Chicos, después cuando vemos esas tres teorías, vamos a ver, chicos, de que cuando hablamos del realismo filosófico, hemos dicho que el hombre es un animal político, es un ser social por naturaleza. Estamos retomando lo que dijimos de Aristóteles. Y ahí fija, por eso vamos a responder, vamos a ampliar, vamos a explayarnos de nuevo en la teoría del realismo filosófico. El hombre es por naturaleza un ser político, es un animal político, y además el hombre, chicos, no puede estar solo, necesita de la comunidad, necesita de los demás, necesita mancomunarse para la realización de su propia vida y por lo tanto, para el despliegue de sus actitudes. Esto lo decía el realismo filosófico. Muy parecido, o sea, está con otras palabras, pero la afirmación que vimos en el práctico no, en la unidad número 1, en el tema de Aristóteles y Maquiavelo. Chicos, y ahí vemos en cuanto al tercer ítem, cuando vemos la naturaleza, necesidad y la conveniencia, hay autores que dicen que el Estado es algo que nos ha sido dado. ¿Bien? El hombre, esto lo dice también el Aristóteles, que el hombre siempre ha vivido en una sociedad política. ¿Por qué, chicos? Porque esa sociedad política, en este caso la polis, es necesario para la realización de las personas, porque el hombre dentro de una polis puede satisfacer sus necesidades. Además, chicos, dentro de la polis o dentro de esa comunidad política, va a poder procurar o va a alcanzar lo que se llama la felicidad, el bien común, el bien general. ¿Quedó claro? Bien. Eso es por un lado, chicos. Vamos a ver ahora, a ver si no estoy adelantándome. Creo que estamos bien. Chicos, cuando vamos a ver el individualismo filosófico, que así se denomina esta teoría, esta bolilla, perdón,
Esta teoría se llama, vamos a ver, los individualistas filosóficos. Chicos, acá vamos a ver qué se entiende primero por el individualismo filosófico. Eso lo preguntamos en el examen y en el libro también está. ¿A qué se le denomina individualismo filosófico? Desde ya, el individualismo, ¿a qué teoría o qué pensamiento se contrapone? Al realismo filosófico. Van a ver ustedes por qué. Recuerden que el realismo filosófico de Aristóteles le sostenía muy bien Lourdes, se hablaba de que el hombre es un ser social por naturaleza, bien, que necesita vivir dentro de la poli y que la creación de esta comunidad política o la existencia de esta comunidad política es natural. En cambio, chicos, si vamos al individualismo filosófico, el individualismo filosófico es una corriente que niega la tendencia natural del hombre a vivir en una comunidad política. Fíjense en lo que dice, niega la tendencia natural del hombre a vivir en una comunidad política. Esto lo decían los individualistas. Y que el Estado, la comunidad política va a surgir o es el resultado no de algo natural como sostenía, no era algo natural como sostenía Aristóteles, sino que es artificial, es el resultado de pactos. Bien, por eso se le llaman pactistas a los individualistas. Hablan porque los hombres van a celebrar un pacto para crear a la comunidad política. Por lo tanto, por conveniencia van a crear al Estado. No es algo natural. ¿Bien? No, el contrato social, María Emilia, vamos a verlo más adelante. No, esa es la obra de Rousseau. Lo que estamos viendo, ¿por qué estos autores se le llaman individualistas? Bien, porque están dentro de la corriente llamada individualismo filosófico que niega la tendencia natural del hombre a vivir en una comunidad política. A eso se le llama individualismo, niega. En cambio, recordemos que Aristóteles decía que no, el realismo filosófico sostenía que no, que la comunidad política es necesaria, es una necesidad vital, ¿bien? Y que es natural. En cambio, para los individualistas es algo artificial. ¿Resultado de qué? ¿Por qué surge la comunidad política llamada Estado? Por pactos, por eso se llaman pactistas. Ya vamos a ver el contrato social, María Emilia. Chicos, y además, estos autores que son Hobbes, Locke y Rousseau, estos tres autores, chicos, que son individualistas, parten de un estado de naturaleza, de un estado presocial, de un estado prepolítico. Es decir, que ese estado de naturaleza que es previo a la existencia del Estado o comunidad política, los hombres en ese estado de naturaleza, bien, viven, no hay autoridad en ese estado de naturaleza, no hay autoridad a quien obedecer, no hay leyes tampoco, no hay autoridad que obedecer, no hay leyes que respetar, o sea, no hay ni leyes, no hay ni siquiera autoridad. Los hombres se respetan a sí mismos, no respetan, porque no hay autoridad ni ley en ese estado de naturaleza, también llamado estado presocial y estado prepolítico. Bien, perfecto, Lourdes. Ese estado de naturaleza es algo imaginario de estos autores. Es algo imaginario, porque ellos querían, ¿por qué daban esto de algo imaginario? Con esto querían ellos explicar si es necesario o no la existencia del Estado. Entonces ellos partían de esta hipótesis, de esto que no es algo, es una representación, de que ellos afirman, estos autores, de que el Estado surgió como resultado de un pacto. Bien, ya vamos a ver ahí, Gastón, lo que dice usted, la ley del más fuerte. Bien, ya vamos a ver eso. Pero por lo tanto, ustedes, mientras Profe, tanto, sí. disculpe que le No, interrumpa. sí, dele, te escucho. Una consulta. Sí, Resulta, no sé si a los chicos también le pasa, pero a mí me pasa que estoy viendo todo lo que tiene que ver con Tomás. Hobbes. Eh, sí, ¿está bien ahí o usted Sí, va sí, por la sí, no. parte de arriba? No, 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 no. Lo que pasa es que yo estoy hablando. A ver, espérese, me voy a subir arriba. Lo que pasa es que este documentito que he subido, chicos, es una especie de un esquema, no están, ustedes los tienen que ampliar por el libro. No, Claro. no, está en el orden, estoy en el mismo orden, espérese, sí. Ah, lo que pasa es que le faltó una partecita. Le Ah, faltó bien, el claro, me individualismo había. filosófico. Claro, tienes razón.
Me falta la otra partecita. Yo me adelanté hay más abajo, voy a ir. Parece un chiquito que llegue más abajo. A ver, tienes eso era, razón. profe, por las No, dudas. está bien, no, siempre, no, está muy bien, chicos. Mire, incluso, mire, gracias por avisarme, porque justo yo estoy hablando, mire, justo está el individualismo filosófico. Ahí está. Mire, fíjese lo que he puesto. Antes de seguir con los autores, fíjese lo que dice acá. Individualismo filosófico es una corriente de pensamiento que niega que el hombre sea un animal político, como decía Aristóteles. Niega la tendencia natural de los hombres a vivir una sociedad política. Y en ese estado de naturaleza, que yo también le llamo estado prepolítico, estado presocial, ¿bien? Es en aquella situación en la que han vivido los hombres, ¿bien? Que no hay leyes, no hay autoridad a quien obedecer. El hombre no obedece a nadie, se obedece a sí mismo. Que como usted dice, es una representación, es un ideal, ¿bien? Y por lo tanto, y dice, el Estado político nace de un acuerdo de voluntades, por eso se llaman pactistas. Es el resultado de un pacto, de una convención humana. Ya cuando veamos los autores ya van a poder ustedes entender por qué hablamos de ese pacto. ¿Bien? No, chicos, este documento ya está subido al campus. Ahí lo he subido. Miren, chicos, no se olviden, antes de ver el individualismo filosófico, gracias por haberme avisado que me adelanté, hay que ver la diferencia entre comunidad y asociación. Me faltó hablar de esto. Bien, fíjense la diferencia entre comunidad y asociación. Eso lo preguntamos mucho en el examen final. ¿Qué diferencia hay entre una comunidad y asociación, si es lo mismo o no? Y ahí tienen que ustedes mencionar a un autor, a un sociólogo llamado Tönnies. Bien, este autor, este sociólogo alemán, hizo la distinción entre lo que es la comunidad y la asociación. Él le sostenía que hay diferencia, que la comunidad, fíjense, cuando nosotros hablamos de comunidad política, que es el Estado, la comunidad, él sostenía que la vida en común es duradera y auténtica. Sostenía incluso que era como un organismo vivo. Fíjese la exageración que cometió al sostener que esa comunidad es como un organismo vivo, como un agregado, como un artefacto, ¿bien? Y que lo que hace que permanezca en la comunidad, las personas o los individuos, hagan, lo que hace que permanezcan en esa comunidad o dentro de esa comunidad es la cohesión, la unión, los lazos. Y por lo tanto, esta cohesión es muy intensa, ¿bien? Y por lo tanto, la diferencia con la asociación es pasajera, la otra era duradera. Esta es pasajera y aparente, y que nace de la voluntad arbitrada de los hombres, que es un cálculo, ¿bien? ¿Ven la diferencia entre comunidad y asociación? Por eso, cuando hablamos de los pactistas, también llamados contractualistas, dicen que el Estado surge por el resultado de un pacto, ¿bien? Y que por eso hablamos de esa, por eso tenemos que ver si hablando de un pacto, de un contrato, debemos ver la diferencia entre la comunidad y la asociación, porque para estos autores van a ver que el Estado surge por conveniencia. Para algunos, en caso de Hobbes, va a ser necesario por temor. Ya lo voy a explicar qué significa esto. Para Locke va a ser por razones de seguridad y por Rousseau como resultado de la evolución que se va dando en la vida del hombre. Eso también lo vamos a ver enseguida. Chicos, entonces quedó claro, lo salteamos. Ahora vamos a ir a los autores. Mire, vamos a estos autores. Hobbes, fíjense. Los tres pactistas o los tres individualistas filosóficos son Hobbes, Locke y Rousseau. Bien, ahí está justo en la pantalla, ustedes están viendo colocado sintéticamente algo de estos autores, pero ustedes lo tienen que ver y ampliar por el libro. Ya les he dicho que esto no le puedo, en el examen, esto los pueden orientar, pero no lo tienen que ustedes sí o sí rellenar o ampliar por el libro de cata. Chicos, vamos a ver este autor, Thomas Hobbes, es el primero que vemos, ¿bien? Es inglés, ¿bien? Y fíjense lo que sucedió, siempre de cada autor vemos sus datos biográficos. Thomas Hobbes, chicos, nació antes de tiempo, es decir, que fue prematuro.
dice que nació antes de tiempo. Esto lo escribió en su autobiografía. Él escribe, cuando escribe un libro sobre su vida, Hobbes decía, él afirmaba en esa obra que él nació antes de tiempo porque por el miedo que tuvo su madre al enterarse de la llegada de la Armada Invencible que venía de España a invadir a invadir a Inglaterra, ¿bien? Entonces Hobbes dice que por o sea, la mamá estaba embarazada, cuando se entera de que vienen los invasores, ¿no? A tomar parte de sus tierras, bien, a invadir, se asusta y dice que entra con miedo y da a luz antes de tiempo. Por lo tanto, dice, hay una frase que dice Hobbes en su libro, afirma que su madre dio a luz junto a él a un gemelo, al temor. ¿Por qué decía el temor? Pues se dice que debido a que él nació antes de tiempo, tenía un carácter, una personalidad, decía, muy débil. Por lo tanto, él decía que vivía con temor. ¿Bien? Ustedes lo van a ver ustedes incluso en el libro, van a ver ustedes que dice que su madre lo había dado a luz antes de tiempo, por lo tanto, había nacido él junto a su hermano gemelo, el temor. Bien, fíjense, Hobbes le gustaba leer mucho física y sostenía, como en física, que los cuerpos, como lo sostienen en física, en esta disciplina, los cuerpos tienen movimiento, ¿bien? Se mueven hacia adelante. Bueno, esta teoría mecanicista de Thomas Hobbes, él lo va a trasladar a su pensamiento, lo va a trasladar al estado de naturaleza, porque él considera que el hombre es una especie, chicos, en este estado de naturaleza, considera que los hombres son como una especie de máquinas, de robots, que se mueven, ¿no? Lo que lo mueven son las emociones, las pasiones, pero ¿hacia dónde se mueven? Se mueven hacia las cosas que le producen placer. Como estas cosas que le producen placer son pocas y las necesidades humanas son mayores, por eso se produce la lucha, el combate. Por eso ustedes han puesto ahí, colocaron, no sé quién me puso recién, la ley del más fuerte. La ley del más fuerte, como puso acá en este caso Gastón, creo que colocó. De que en ese estado de naturaleza de Hobbes, los hombres viven con temor, con angustia, viven en guerra. El hombre es un lobo para el hombre. Esa es otra frase de Hobbes. El hombre es un lobo para el hombre. Los hombres se mueven, lo que lo mueve, lo que lo motiva a los hombres son los sentimientos, las pasiones, las emociones hacia las cosas que le producen placer. Es como una máquina, es como una especie de robot, ¿bien? Chicos, entonces, por lo tanto, en ese estado de naturaleza lo que prima es el desorden. El mayor bien, chicos, es la vida, el mayor bien, y lo peor es la muerte. Y siempre, chicos, va a sobrevivir el más fuerte. Por lo tanto, los más débiles van a tener que someterse al más fuerte, ¿bien? Por eso dice que como viven en guerra, lo que ansían, lo que añoran es la paz, vivir en orden. Por lo tanto, chicos, los hombres van a celebrar un pacto, por eso se llaman pactistas. ¿Para qué? Para crear a esa comunidad política que les garantice la paz y evite las guerras. ¿Bien? Entonces ahí ustedes ven que por conveniencia se crea el Estado, según Hobbes. Es decir, los hombres crean al Estado por el temor, porque ansían que sueñan con un Estado, con una comunidad donde se dé prime el orden, donde haya orden, ¿bien? Donde no haya guerra. Pero chicos, cuando celebran el pacto, estos hombres, para crear esa comunidad política llamada Estado, a él le llama Leviatán, no le llama Estado, le llama Leviatán. Incluso una de sus obras se llama Leviatán. Entonces, Hobbes dice que van a celebrar este pacto, van a utilizar la razón. Por eso se dice que como él es racionalista, los hombres van a utilizar la razón para crear esa comunidad política y salir de ese estado de naturaleza, de ese estado prepolítico, estado prosocial, donde donde primaba la guerra. Por lo tanto, al Estado, a esa comunidad, le van a ceder todos sus derechos, chicos, le va a ceder todos sus derechos. Incluso son este Estado la única condición que le imponen a esa comunidad llamada, a esa comunidad política llamada Estado,
la única condición que le piden cuando celebran este pacto o contrato es que preserve la paz y evite la guerra. Fíjense. Entonces, el origen del Estado es el temor. Bien. ¿Cuáles son las obras famosas de Thomas Hobbes? De este inglés que nació en el año 1588 y murió en 1679. Es Decibe, el ciudadano, De corpore, De hominis y el Leviatán. El Leviatán, chicos, es un monstruo bíblico. Ustedes cuando vean el Leviatán van a ver que en la tapa figura una especie de un gigante que tiene una corona en su cabeza, tiene en uno de sus brazos, tiene una espada, que la espada representa el poder político. Y en el otro brazo, en la otra mano, va a tener un báculo. El báculo representa, que se usa mucho en la iglesia, representa, es como una especie de un bastón que representa el poder religioso. ¿Bien? Es decir, y dentro del cuerpo de este personaje, de este monstruo bíblico, están los hombrecitos. Van a ver que hay pequeñas figuritas, pequeños hombrecitos en su cuerpo. Con esto quiere representar al Estado, el Leviatán, ese gigante que está por encima de todos, ¿bien? Y que tiene todos los poderes, concentra el poder político, el poder religioso, el poder militar, ¿bien? Por lo tanto, chicos, se lo denomina a Job el padre del absolutismo, padre del absolutismo. Recordemos que también vimos nosotros la monarquía absoluta, es decir, aquel poder que no tiene límites, donde se concentran todos los poderes en una sola persona. Padre del absolutismo. ¿Bien? Y ahí de ahí, por tanto, chicos, el poder para Hobbes, el poder es indivisible, no se puede dividir, no tiene límites, es único. Y ahí le hemos puesto en la página, también en la pantalla, que el rey o el monarca va a concentrar todos esos poderes, todos los poderes que antes estaban dispersos. En este caso se concentran en él. Poder religioso, poder militar, el económico, tributario, el de guerra. ¿Bien? Eso consiste, chicos, en esto consiste la obra de Hobbes, el Leviatán. ¿Bien? Chicos, ¿les quedó claro Thomas Hobbes? Después ustedes lo ven más, ustedes lo van a ampliar por el libro. Yo estoy dando más o menos las consignas más importantes de estos autores. Thomas Hobbes. O sea, de cada autor, chicos, vamos a ver qué sostienen ellos en el estado, cómo viven los hombres en este estado de naturaleza. Para Hobbes, recuerden que tiene una concepción muy parecida a Maquiavelo. Hobbes sostenía que los hombres son malos, que le hacen daño al otro. Es una concepción antropológica pesimista, negativa del hombre. Bien, fíjense, son malos, le hacen daño al otro, que sobrevive el más fuerte. ¿Ven? Muy parecida a la concepción que tenía Maquiavelo respecto a los hombres. ¿Quedó claro? Bien. Marisa, ¿usted va entendiendo? ¿Se va guiando por el libro? Esto es más concreto, más cortito. Pasa que ustedes lo van a ver, lo van a entender. Esto es a manera para que ustedes los oriente para cuando tomen el libro. Bien. Acá está muy sintético. Así que espero que esto lo puedan entender para cuando ustedes tomen el libro, no tengan dudas. Y bueno, si tienen dudas, chicos, me lo preguntan en la próxima clase. ¿Quedó claro, Marisa? A todos, bueno, al resto que están ahí, que están viendo el libro, bueno, bien. De todas maneras, siempre tengan el programa, el libro. Juliana, el documento es lo que no tiene usted. No, el documento ya lo he subido al aula, yo lo habilité para que lo puedan visualizar. Si no, cualquier cosa, chicos, no se hagan problema, apenas termine la clase, lo vuelvo a ver si se ha deshabilitado o no, porque yo primero lo habilité. ¿Bien? Bueno, chicos, sigamos. Fíjense, lo he hecho muy cortito y concreto este autor. Thomas Hobbes, que es un individualista inglés, recuerden todos esos datos, cómo se llaman sus obras, cuándo nació, qué dice, por qué se le llamó el padre del absolutismo, ¿bien? Acá me dice María Malén que no hay nada, ya lo vamos a ver enseguida. De todas maneras, vaya escuchando, que después nosotros lo vamos a tratar de que ustedes lo puedan visualizar. Así que no se haga problema, pero vaya escuchando por lo menos. Tampoco está, no lo ven. Bueno, no se haga problema. Primero veamos esto, yo quiero terminar
vamos a habilitarlo en el aula. Apenas termine, chicos, vamos a ver qué pasó con ese documento. Pues yo lo habilité para que ustedes lo puedan visualizar. Así que no se hagan problemas. Bueno. John Locke, vamos a ver, miren, este autor, John Locke, es otro contractualista, otro pactista, otro individualista. Bien, recuerden cuando les digamos nosotros a ustedes por qué se le llaman individualistas, es porque el individualismo niega la tendencia natural del hombre a vivir en una comunidad política. Bien, ellos parten de un estado presocial, un estado prepolítico, donde no hay autoridad, donde no hay leyes y que debido a la conveniencia de cada uno de estos tres autores, que ya desarrollé uno, que es Hobbes, van a ver que se va a ver la necesidad de crear la comunidad política llamado Estado. Recién yo dije que Hobbes decía que el Estado o la comunidad política llamado el Leviatán, denominó Leviatán, este monstruo bíblico, se creó por razones, por temor. Bien, por temor y por ansiar, porque ellos ansiaban vivir en orden, no vivir más en guerra. Bien, ahora vamos a este autor, John Locke, fíjense, también es inglés, médico, sin grado académico, es, al igual que Hobbes, son ávidos lectores. Yo les dije que Hobbes le gustaba leer mucho física, bien, hablaba de los cuerpos, que los cuerpos tienen movimiento, que esa teoría mecanicista también la traslada a su pensamiento. Cuando ven, vamos a ver, John Locke también es un ávido lector y fíjense, la semejanza que tiene con Hobbes es que tanto Hobbes como John Locke, Thomas Hobbes como John Locke, los dos son racionalistas. Los dos sostienen que se utiliza la razón para celebrar el pacto. Son racionalistas. ¿Por qué les digo esta afirmación? Porque cuando veamos a Juan Jacobo Rousseau, Rousseau estaba en contra de la razón. Ya vamos a ver por qué él estaba en contra. Pero Hobbes y John Locke son racionalistas. Bueno, vamos a ver su pensamiento, su estado de naturaleza. Después vamos a mencionar sus obras. Ahí están las obras. Sus obras se llaman Ensayos sobre el entendimiento humano y 2 ensayos sobre el gobierno civil. Así se denominaban las obras de John Locke. Bien, fíjense, vamos a ir a su pensamiento, a ese estado de naturaleza, también llamado estado prepolítico o estado presocial, porque está antes de la comunidad llamada Estado. Existe, o sea, ellos consideraban que los hombres vivían primero en ese estado presocial, en ese estado de naturaleza, antes de crear el Estado. Y el Estado va a surgir en virtud de un pacto. Bien, bueno, vamos a ver qué dice John Locke. ¿Cómo viven los hombres? En Hobbes dijimos que los hombres viven en guerra, son malos, le hacen daño al otro. Bien, acá en John Locke es totalmente lo contrario, chicos. Los hombres. Por eso ustedes me decían si el estado de naturaleza es algo hipotético, les dije yo. Este pensamiento que hablamos de estos tres autores, o sea, es para explicar de cómo surge el Estado. Bien, es algo hipotético. Entonces, John Locke decía que los hombres en ese estado de naturaleza, chicos, los hombres son buenos. Todo lo contrario, Hobbes, los hombres son buenos, no le hacen daño a los demás, chicos, pero la diferencia es que en John Locke existe lo tuyo y lo mío, existe la propiedad privada. Cuando hemos visto Hobbes, me olvidé de explicarles, en Hobbes, en el estado de naturaleza, ahí no existía lo tuyo y lo mío. Bien, no existía la propiedad privada. Es decir, en la lucha, cuando había un combate por las cosas que producían placer, y que les dije que esas cosas que producen placer son pocas, las necesidades son mayores, empezaba la lucha o combate, ¿bien? Entonces no existía lo tuyo y lo mío. En John Locke, en el estado de naturaleza, existe la propiedad privada. Esto es lo mío, ¿bien? Esto es lo tuyo, esto es lo mío. Acá los hombres son buenos. Y fíjense la pregunta, chicos, de John Locke. Si los hombres son buenos, ¿por qué crean el Estado? ¿O por qué crean o es necesario crear esa comunidad política? Bien, si son buenos, y fíjense la respuesta que da. Chicos, por más que los hombres sean buenos, siempre va a haber alguno de ellos que no va a respetar las reglas, que va a violar los preceptos, las reglas. Bien, por lo tanto, chicos, por razones de seguridad se crea el Estado. Bien.
Bueno, no, Matías, fíjense, cuando dice ahí John Locke hace hincapié en la interpretación de la propiedad privada porque eso lleva al estado de conflicto. Cuando veamos a Rousseau, ahí vamos a ver por qué él estaba, también Rousseau estaba en contra de la propiedad privada. Lo que dice John Locke, en ese estado de naturaleza, existe lo tuyo y lo mío, ¿bien? Pero los hombres son buenos, o sea, por lo tanto no hay conflicto, no hay conflicto. Existe lo tuyo y lo mío, es racionalista, pero ¿por qué si los hombres son buenos, por qué crean ese estado? Por eso, porque siempre va a haber uno que va a transgredir las normas, que no va a respetar las normas, que va a violar las normas, las reglas, los preceptos. Por lo tanto, por razones de seguridad, se crea al Estado. ¿Bien? Y chicos, fíjense, los hombres, recuerden que yo les dije que en Job los hombres les cedían todos sus derechos, con la condición de que esa comunidad política llamada Leviatán, el Leviatán, les preserve la paz y evite las guerras. En este caso, chicos, los hombres, cuando celebran el pacto, por razones de seguridad, los hombres van a ceder también sus derechos a ese tercero, a esa comunidad política o Estado, pero se van a reservar 3 derechos. O sea que hay 3 que no los van a ceder. ¿Cuáles son esos derechos que el hombre se va a reservar, que no los va a ceder? Son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. ¿Bien? Y además, chicos, otra diferencia, que para celebrar el pacto, para crear el Estado o comunidad política, se requiere el consentimiento. ¿Bien? Se requiere el consentimiento. Y además, chicos, hay otro tema, que incluso las personas se pueden rebelar, ¿bien? A este pacto, a este Estado, a la creación de este Estado. Es decir, se requiere el consentimiento para celebrar el pacto, decir sí o no si está de acuerdo en crear el Estado. Y también puede existir los hombres pueden resistirse, puede haber resistencia, pueden rebelarse. O sea que ven que nada que ver con Job. En Job es necesario crear el Estado para que se establezca el orden y evitar las guerras. En este caso, por razones de seguridad. Y a John Locke se le denominó el padre del liberalismo. A Hobbes, el padre del absolutismo. A John Locke se le denominó el padre del liberalismo. Bien. Ya vamos a ver, Yamila, lo de cuando empieza en conflicto todo este tema. Chicos, y acá sí, el poder, acá no lo coloqué sobre el poder. Recuerdan que Hobbes puse que el poder es uno, indivisible. Bien, en John Locke el poder se puede dividir, puede haber una delegación de funciones. En John Locke hablaba también, chicos, del poder ejecutivo, la función legislativa, ejecutiva, judicial. Eso también lo decía John Locke. Bien, entonces el poder se puede compartir, se puede delegar. Bien. ¿Cuáles son los 3 derechos que se reservaban los hombres? Lo vuelvo a repetir: derecho a la vida, derecho a la libertad y a la propiedad privada. Ahí se lo ha colocado Patricia. Gracias, Patricia. Y Juliana, muchísimas gracias. Bueno, ¿van entendiendo, chicos? Voy rápido. Vamos bien. Quiero hacerlo corto, concreto, para que ustedes no se aburran. ¿Sí? Bueno, chicos, sigamos con, fíjense, esto después ustedes lo van a ampliar ustedes en el libro. A John Locke se lo denominó el padre del liberalismo. Bien, chicos, vamos a ver al tercer contractualista, al tercer pactista, llamado Juan Jacobo Rousseau. Ya van a ver que es totalmente distinto a los otros 2 autores. Los otros 2 primeros autores, uno tenía una concepción antropológica negativa, los hombres son malos, eso en Hobbes. En John Locke tiene una concepción antropológica, es decir, cómo es el hombre, los hombres son buenos. En Rousseau, chicos, los hombres, fíjense, en Rousseau, los hombres en ese estado de naturaleza es un salvaje feliz. Así decía él, chicos. Sí, Diana, vamos a ver estos 3 autores nada más. Ya termino, chicos, así que ya vamos a terminar, no vamos a hacerlo tan extensa, pero fíjense, Juan Jacobo Rousseau nació en Ginebra, bien, muchos dicen es francés, no, nació en Ginebra, fue huérfano de madre, y fíjense que yo les he puesto a leer la bibliografía de apunte de cátedra. Yo rápidamente les explico sus datos biográficos. Nació en Ginebra, bien, fue huérfano de madre,
lo dejaron al cuidado de un tío, ¿bien? Al cuidado de un tío. Y fíjense en que él dice en su biografía, Rousseau, que él vivió la diferencia que se siente, o sea, vivió la diferencia que existe entre los hijos adoptivos y los hijos propios o biológicos. Si él vivía con su tío, supuestamente vivía con otras personas, con los hijos de su tío, y dice que él sintió la diferencia en el trato, vio la diferencia que se le da a un hijo adoptivo y a los hijos biológicos. Eso lo vivió. Y él dice que huye, se va de la casa de su tío más o menos a la edad de los 16 años. ¿Bien? Después lo ven ustedes bien en el libro. Se va y conoce una mujer, él empieza, es como una especie de viajero, va por todo, trata de viajar. Entonces, en uno de esos viajes conoce a una mujer que va a ser su amante y su protectora. Fíjense, su amante y su protectora, Rousseau. Esta mujer le aconseja a Rousseau que viaje o que vaya a Francia, que asista a los salones literarios. Bien, ese es un consejo que le da, porque Rousseau se jactaba de ser original, ¿bien? Entonces él incluso fue autodidacta, él le gustaba leer, esta mujer incluso tenía una gran biblioteca, se decía que él pasaba horas y horas leyendo. Entonces esta mujer le dijo que fuera a conquistar, que fuera a Francia y que conquistara a sus mujeres. ¿Por qué lo decía? Porque en Francia, chicos, existían lo que se llamaban los salones literarios. En los salones literarios asistían las personas de alto rango, la nobleza, ¿bien? El estamento más alto, asistían a esos salones literarios. Generalmente las mujeres, las esposas de los poderosos, es la que tenían que distinguirse por discursos, ¿bien? Con discursos. Y Rousseau, chicos, les daba letras. Por lo tanto, se decía que las mujeres se sentían atraídas por Rousseau, por su léxico, por su lenguaje, ¿bien? Por eso muchas veces se lo miraban como que era una persona mujeriega, ¿bien? Pero Rousseau los conquistaba por su gran capacidad, ¿bien? De escribir. Entonces estas mujeres sobresalían en sus discursos en virtud de la letra que les daba Rousseau. Bien, entonces él viajó a Francia, la mayor parte de su vida la pasó en Francia, pero él nació en Ginebra, no nació en Francia, porque muchos decían que era francés, como dice un príncipe encantador, sí. Chicos, fíjense cómo era, fíjense en lo que hace él, que era muy contrera, está mal dicho contrera, pero era una persona que estaba siempre en contra de lo que imperaba en su momento. Cuando él va a Francia, en el momento de la época de las luces, donde prima la razón, donde prima el avance de la ciencia, ¿bien? De la razón, de la ciencia, él estaba en contra de eso, ¿bien? Él sostenía que el avance, la tecnología, todo eso hacía que el hombre pervertía al hombre, ¿bien? Que no era bueno para el hombre, que eso implicaba que hubiesen desigualdades, ¿bien? Incluso, chicos, hay la Universidad de Lyon propone un concurso para presentar una tesis sobre si las ciencias y el conocimiento, todo el avance científico, la ciencia, la razón, hace que el hombre se engrandezca, sea superior. Él presenta una tesis donde dice todo lo contrario, que dice que el avance de la ciencia no lo degrada al hombre. Bien, fíjense, todo lo contrario. Y sin embargo, chicos, saca el primer premio, participa en ese concurso. Y además, chicos, él estaba en contra también de él sostenía que, fíjense lo que decía en cuanto a las órdenes, que decía que nosotros no debemos obedecer a otro. Desde el momento, por eso era muy original, desde el momento que nosotros obedecemos a otro y el otro me dice, haz esto, yo dejo de ser yo misma. Fíjense, ¿lo entienden a eso? Cuando él decía que los hombres no deben obedecer a otros porque dejamos de ser nosotros mismos. Desde el momento que el otro me dice, haz esto, que haga tal cosa, y yo lo hago, yo dejo de ser yo mismo. Fíjense cómo explicaba él el tema de obedecer
o acatar las órdenes. Y además, chicos, sostenía que los que estaban en el poder habían llegado por la fuerza, por lo tanto, él estaba en contra de las autoridades. Bien, fíjense en todo su pensamiento. ¿Y por qué lo explica? Porque en su estado de naturaleza, fíjense, el hombre es un salvaje feliz, es una especie, es como decir, es un bruto feliz, porque no utiliza la razón. Pero ¿qué pasa, chicos? El hombre, el hombre que está solo, está, o sea, está en comunidad, está con otro, pero está movido por sentimientos sanos, es generoso, compasivo, pero ¿por qué? Porque carece de razón, no es una persona calculadora. Pero ¿qué pasa? Cuando el hombre, uno de ellos, inventa algo, por lo tanto utiliza la razón, se va a sentir superior, se siente superior. Bien, por lo tanto ahí van a surgir ya las diferencias. Y además, así lo explica incluso Chico la propiedad privada. Él dice, cuando alguien, un hombre, colocó estacas en una especie, en un espacio, en un terreno, y dijo, esto es mío, ahí nace la propiedad privada. Esto es mío. Por eso ahí en la pantalla ustedes van a ver esta afirmación que está entre comillas. ¿Cuántos crímenes, cuántas guerras, muertes y horrores se podrían haber evitado, se podrían haber ahorrado el género humano si se hubieran arrancado estas estacas o esas cercas y hubieran afirmado que esto no es de nadie, que esto es de todo, porque Dios creó el universo para todos. ¿Bien? Y además, al surgir la propiedad privada, la propiedad de aquellos terrenos más aptos, más fértiles, y empieza la guerra, el conflicto, porque va a empezar la lucha por la posesión de las tierras más óptimas, ¿bien? Y por lo tanto, chicos, esto decía Rousseau, en toda guerra hay vencedores y vencidos. Por lo tanto, los vencedores van a llegar al poder, van a asumir el poder por la fuerza, por la guerra, porque salieron vencedores, llegan al poder. Y los vencidos se van a tener que someter a estos vencedores. Entonces, por eso él estaba en contra del gobierno imperante. Incluso, chicos, hay otro tema. Él se casa incluso con una empleada, una sirvienta. Fíjense, todo lo contrario a esa época. Él se casa con una sirvienta, tiene hijos y los deja en un orfanato. Los deja al cuidado de un orfanato, porque él decía que seguía las enseñanzas de Platón, que los hijos lo debe educar el Estado, los debe criar el Estado. Fíjense, totalmente contrario a la época. ¿Bien? Y además, chicos, ahí está la afirmación de que esta sociedad es ilegítima. ¿Qué más, chicos? A ver, ¿qué más podemos ver? Bueno, por lo tanto, vamos a ver cuáles son sus obras, las famosas obras. El contrato social, que es una obra política, y el Emilio, que es la obra pedagógica. A Rousseau se lo llamó el padre del romanticismo. Chicos, no me vayan a decir por qué es romántico, porque una vuelta le pregunté, el profesor preguntó, ¿cómo se denominó a Hobbes? El padre del absolutismo. ¿Por qué? Tenían que contestar. A John Locke, el padre del liberalismo. ¿Por qué? Después, cuando llegamos a Rousseau, le preguntaron, chicos, que por qué se le llama, cómo se le denominaba, el padre del romanticismo. ¿Por qué? Y le dijeron que porque era romántico. No, chicos. Porque, recuerden, Rousseau sostenía, porque él exalta, mejor dicho, estaba en contra de la razón. Él sostenía que los hombres se mueven por las pasiones, emociones, por lo tanto, exalta esas pasiones, esos sentimientos por sobre la razón. Sí, lo que dice ahí Gastón, recuerde, la sociedad es ilegítima por lo que están gobernando, han llegado al poder por la fuerza, en ese sentido le dice que es ilegítima. Pero él, siguiendo las enseñanzas de Platón, deja a sus hijos en un orfanato. Bien, porque decía que los hijos deben estar al cuidado del Estado. ¿Entiende lo que le queríamos decir? Porque decía que era una sociedad ilegítima. Bien, chicos, las dos obras principales, el contrato social, que es la obra política, y el Emilio.
Fíjense, al decir, creo que me he puesto Tomás, es el padre del absolutismo. Tomás Hobbes es el padre del absolutismo. Bien. Fíjense acá, él decía que esta sociedad es ilegítima. ¿Por qué? Ahí está justo en la pantalla. Porque los que están en el poder llegaron por la fuerza. Por lo tanto, fíjense lo que dice Rousseau. Los hombres deben huir de esa sociedad al cual él caracteriza como ilegítima. Bien, pero como estos hombres no pueden volver a ese estado presocial, a ese estado primitivo, bien, donde estaban desde un principio, como no pueden volver, dicen, hay dos caminos, Rousseau, das dos soluciones. Una, que los hombres, para huir de esa sociedad ilegítima, le aconsejan que debe autoexiliarse y autoeducarse. Autoeducarse. Pero como no todos, chicos, tienen recursos económicos, este camino es imposible, el de autoeducarse. Es imposible porque no todos disponen de los mismos recursos económicos. La otra solución que da, que es la más viable, según dice Rousseau, es la revolución. Bien, que las personas que viven en ese estado, que quieren huir de esa sociedad ilegítima, es la revolución. Bien, para salir de esa sociedad ilegítima. Y por lo tanto, la soberanía va a radicar en las personas y que las personas deben elegir a sus representantes, a sus gobernantes, y no que los gobernantes lleguen por la fuerza. Bien, porque ha salido victorioso en una guerra, dice, no, sino que la verdadera soberanía radica en los ciudadanos y que los ciudadanos son los que deben elegir a sus representantes. Bien, y ahí les puse, chicos, que a Rousseau se lo denominó el padre del romanticismo. ¿Por qué? Porque exalta, es decir, que pone por sobre la razón, exalta las pasiones, las emociones y los sentimientos. Están por arriba de la razón. Recuerden que él está en contra de la razón. Los hombres, en el estado de naturaleza, es un salvaje feliz. Bien, no está movido por sentimientos sanos, generosos, son buenos, pero mientras no usen la razón. Desde el momento que descubren algo, descubren un invento, chicos, se siente superior y ahí empiezan las diferencias. También cuando surge la propiedad privada, surge el conflicto. Bien, chicos, esto es lo que yo les quería dar en la clase de hoy. Estos tres autores. ¿Qué les debe quedar claro, chicos? Vean el origen y la necesidad. Hemos visto que en estos pensadores, que lo hemos colocado como referentes del individualismo filosófico, sostienen que el Estado tiene un origen natural, resultado de un pacto. Bien, y ahí ustedes van a explicar en estos tres autores por qué en Hobbes celebran el pacto, por qué razones y cómo vive en el estado de naturaleza, por qué en Locke también se ve la necesidad de crear el Estado y por qué Rousseau habla del tema de la evolución. Cuando el hombre va evolucionando, va utilizando la razón, pero esto no es bueno para el género humano, ¿bien? Porque ahí empiezan los conflictos. Cuando alguien utiliza la razón se siente superior. Por lo tanto, empiezan las diferencias, ¿bien? Y él da su obra, El contrato social, donde explica, habla de la voluntad general, que la comunidad es el que tiene el pueblo es el que tiene la soberanía. El pueblo es el que tiene que elegir, o la comunidad, los miembros de la comunidad, a sus gobernantes. Y en el Emilio es una obra pedagógica, ¿bien? Esas son las dos obras famosas de Juan Jacobo Rousseau. Bien, chicos, ¿alguna duda de este tema de la unidad número 5? Ustedes la tienen que seguir ampliando, la van a ampliar por el apunte, por el libro. ¿Bien? ¿Quedó claro, chicos? Bueno, así tienen que ustedes explayarse en el examen, tienen que hablar siempre, teniendo en cuenta los datos biográficos, pensamiento y obras. ¿Bien? Chicos, entonces con esto, chicos, terminamos la clase y el viernes vamos a ver si hacemos un repaso